A veces, la vida no te arrebata con un golpe, sino con un gesto disfrazado de cortesía. No es un portazo en la cara, ni un insulto a gritos. Es una sonrisa educada, un no hay lugar, dicho con la suavidad de quien pretende que no duela. Y sin embargo, duele más. Porque no es el espacio físico lo que te niegan, sino el derecho a estar. Te das cuenta de que, en el teatro de su vida, ya no tienes papel, que tus décadas de sacrificio caben, para ellos, en la distancia de un asiento vacío. Y entonces, en ese instante en que todos esperan verte encogida, rogando por un rincón, sonríes. No por resignación, sino porque ya sabes que el lugar que te negaron no era el que merecías. Era mucho más grande. Pedí un Uber para usted. Llega en 3 minutos. La voz de Julián me llegó como si estuviera haciéndome un favor, cuando en realidad me estaba marcando una frontera invisible. Me quedé ahí, de pie, con las manos apretadas alrededor de un pequeño regalo envuelto con esmero, mirando como la reluciente camioneta negra que había costado mis ahorros de toda la vida, y un préstamo que hipotecaba mi pensión, aguardaba al borde de la acera. Vi abrirse sus puertas como alas de un ave orgullosa. Primero descendieron los padres de Camila, el doctor Carballo, con su aire de cirujano intocable, y su esposa, envuelta en un vestido que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos. Luego, Camila bajó con Lucas en brazos, acunándolo como si cargara una joya frágil. Su sonrisa era fina, cortés, pero sus ojos evitaban los míos. Y, por último, Julián, mi hijo, mi único hijo, es el que le di cada kilómetro de mi vida, permanecía junto a la puerta trasera, como si buscara las palabras para decir lo indecible. Mamá, qué bueno que ya está lista, dijo, con ese tono tenso que usaba de niño cuando se preparaba para mentir. Es que, tenemos que adelantarnos y, no va a ser posible que usted vaya con nosotros. Sentí como la frase caía entre nosotros con un peso húmedo, sin sentido al principio, hasta que el eco de sus palabras tomó forma. ¿Cómo que no? Pregunté. Ya estoy lista. Solo falta subirme. Él se rascó la nuca, un gesto tan antiguo como sus primeras travesuras. Es que, con el carro nuevo ya sabe. El espacio. Los papás de Camila vinieron con nosotros y el portabebé ocupa todo un asiento. Y las bolsas de Lucas, pues, ya no hay lugar. Mis ojos recorrieron el interior de la camioneta. Amplio, cómodo, tan espacioso que podría haber llevado a un equipo de fútbol entero, con balones y todo. Pero allí, en ese instante, comprendí que el lugar que faltaba no era físico, era social. La señora Carballo, con voz melosa y punzante, dio el golpe final. Teresa, querida, no se lo tome a mal, pero el viaje es largo y, a nosotros nos gusta ir cómodos. Usted entiende, ¿verdad? Claro que entendía. El asiento que me negaban no estaba cubierto por cuero beige, sino por vergüenza. Yo no combinaba con la foto que querían mostrar al llegar, un retrato perfecto de lujo y linaje, donde mi vestido hecho a mano sería una mancha de otro mundo. Julián, nervioso al ver mi silencio, se apresuró a ofrecer su brillante alternativa, como quien presenta un salvavidas de oro. Pero ya lo resolví. Pedí un Uber para usted. Mire, sacó el celular y me mostró la pantalla como si exhibiera un trofeo. Llega en 3 minutos. Va directo para allá, sin incomodidades. Lo miré. Lo miré como si lo viera por primera vez. Ese hijo que una vez me prometió que nunca volvería a subirme a un camión, ahora me relegaba a un asiento trasero de un coche ajeno para que sus suegros pudieran viajar cómodos. Dentro de mí, algo se quebró. Una viga antigua, hecha de amor incondicional, se astilló con un sonido que solo yo escuché. El dolor fue tan agudo que por un momento el mundo se volvió blanco. Pero de ese blanco surgió una claridad helada, una línea precisa que separaba el antes del después. Y sonreí. No fue una sonrisa triste ni resignada. Fue tranquila, genuina, casi divertida. Una sonrisa que los desconcertó. Esperaban lágrimas, súplicas, tal vez un drama. No esperaban paz. No te preocupes, hijo, dije, con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí. Es una excelente idea. Muy práctica. De verdad. Él parpadeó, desconcertado. Yo, mientras tanto, sentí como esa sonrisa era mi primera victoria. Porque ya no estaba reaccionando desde el dolor, sino desde algo más grande,
La certeza de que no iba a mendigar un espacio donde no se me quería. El Uber llegó, un coche sencillo, limpio. El chofer, un joven amable, bajó para abrirme la puerta. Antes de subir, me giré hacia Julián y su comitiva. Que disfruten el viaje. El coche es muy cómodo. Fue una buena elección. Subí y sentí como la puerta se cerraba con un clic suave. Ese sonido, insignificante para cualquiera, fue para mí como el cerrojo que libera una jaula. El aire en mis pulmones se volvió más liviano. El vehículo arrancó y, por el retrovisor, vi como la camioneta negra quedaba atrás, con sus ocupantes petrificados en una escena que parecía sacada de una revista. La familia perfecta, menos yo. Y ahí entendí que no era un final. Era el principio de algo. El joven conductor me miró por el espejo. ¿Todo bien, señora? Todo en orden, joven, respondí. Mejor imposible. Y mientras la ciudad pasaba lenta por las ventanas, metí la mano en mi bolso. Allí, junto a mi libreta de números importantes, estaba el teléfono que me había visto tantas veces llamar para ayudar, para socorrer, para dar. Esta vez, lo iba a usar para otra cosa, para recuperar algo que me pertenecía. La batalla por mi dignidad no empezaría con gritos, sino con una llamada. Y ese viaje en Uber sería solo la primera etapa de un trayecto mucho más largo, el que me llevaría de vuelta a mí misma. La noticia de que sería abuela llegó como un rayo de sol después de una larga temporada de nubes. Lucas. Un pedacito de Julián, una chispa de Rogelio, el hombre que había sido mi compañero de vida. Me imaginé cargándolo, enseñándole las primeras palabras, contándole historias de carreteras y coches, de cómo su abuelo y yo recorrimos el mundo en 4 ruedas aunque el mundo fuera, a veces, solo unas cuantas calles de nuestra ciudad. Ese día, la promesa de mi hijo resonó en mi cabeza. Mamá, algún día te voy a comprar el coche más bonito y cómodo del mundo. Nunca más tendrás que subirte a un camión. Pero al revés. No iba a esperar a que él me regalara un coche. Yo se lo daría a él. A ellos. Por la seguridad del bebé. Por amor. Por el orgullo de seguir siendo la columna invisible que sostiene a la familia. Lo anuncié durante una comida de domingo, esa rutina que aún intentábamos mantener. Quiero regalarles un coche nuevo. Grande, seguro, para que puedan llevar a mi niño a pasear sin preocupaciones. Julián se removió en su asiento, incómodo, como si mis palabras fueran un zapato nuevo que aún no se amolda al pie. Camila, en cambio, se iluminó. Su sonrisa fue instantánea, casi ensayada. Suegra, qué idea tan buena. Justo lo necesitábamos. Hay un modelo que vi, y lo mencionó como quien pronuncia el nombre de un diamante exclusivo. Es alemán, el más seguro de todos. Ese coche costaba más de lo que yo había ganado en la última década. Lo sabía. Pero la idea de ver a Lucas, aún en el vientre de su madre, protegido por la máquina más segura del mercado, me cegó. En mi mente, el dinero era solo una herramienta. Y el amor, la justificación suprema. Fui al banco. El gerente, un viejo conocido, me miró con preocupación. Doña Teresa, el monto del préstamo es muy alto. Las mensualidades se llevarán casi toda su pensión. Yo sonreí, con la certeza férrea de una madre que ya ha hecho cuentas imposibles antes. No se preocupe. Me las arreglo. Es por mi nieto. Y por mi buen nombre. Durante 50 años había construido un historial impecable como pagadora. Nunca un retraso, nunca una deuda manchada. Ese récord fue mi llave. Firmé papeles que parecían más pesados que mi propio bolso. La pluma tembló un poco en mi mano, pero no de miedo, sino de anticipación. Salí de ahí sabiendo que cargaba una deuda que probablemente me acompañaría hasta el último día de mi vida. Y, sin embargo, sentía orgullo. Para ellos sería un regalo. Para mí, el último gran acto de amor. El día que la camioneta llegó fue como una escena de película. Negra, brillante, con líneas suaves que parecían esculpidas. El vendedor entregó las llaves. A mí. Porque yo era la propietaria legal. La deudora principal. Pero cuando se la mostré a Julián y a Camila, lo hice como quien entrega un pedazo de corazón envuelto en papel de lujo. Es de ustedes, les dije. Para que Lucas viaje seguro. Camila lo recorrió como si inspeccionara un trofeo recién ganado. Julián me abrazó, rápido,
como quien cumple un protocolo. Yo decidí no notar la frialdad. Y así llegamos al día del bautizo. Me había pasado la semana cosiendo mi vestido, lino azul marino, sencillo pero elegante, con un corte que me favorecía sin pretensiones. Lo colgué la noche anterior en la puerta de mi armario, junto con mis zapatos más cómodos. A las 10 de la mañana, la camioneta se detuvo frente a mi casa. Parecía una pantera dormida, imponente, desentonando con las fachadas humildes de mi calle. Mi corazón latía rápido, no por el lujo del vehículo, sino por la promesa de compartir un momento importante con mi familia. Bajaron los del valle primero, con esa calma estudiada de quien sabe que todos los ojos están sobre ellos. Camila salió del asiento del copiloto con Lucas en brazos, impecable, su perfume llenando el aire. Julián cerró la puerta y vino hacia mí. Su saludo fue breve, casi una transición obligada antes de llegar al punto. Mamá, es que no va a ser posible que venga con nosotros. No lo entendí de inmediato. La frase quedó flotando, sin aterrizar. Hasta que él, incómodo, explicó lo del espacio, el portabebé, las bolsas. Miré el interior del coche, ese que había costado mis madrugadas, mis horas extra, mis noches de desvelo por pagar cada centavo. Vacío. Capaz de llevar más que a una familia. Capaz de llevar hasta mis sueños, si ellos quisieran. Fue la señora Carballo quien selló el momento con su voz de terciopelo y veneno. Es que nos gusta ir cómodos, Teresa. Usted entiende. Sí. Entendía todo. Entendía que la comodidad de ellos valía más que mi presencia. Que la camioneta, símbolo de mi entrega, era también el altar donde sacrificaban mi dignidad. Y ahí, mientras Julián sacaba su celular para mostrarme la solución, un Uber, supe que algo iba a cambiar. No sabía todavía qué forma tendría ese cambio, pero sí sabía que no iba a rogar por un asiento que ya no me pertenecía. El teléfono de Julián brillaba en su mano, la pantalla abierta en la aplicación como si me estuviera ofreciendo un pasaporte hacia la dignidad, pero era justo lo contrario. Mamá, mire, aquí está. Llega en 3 minutos, directo para allá, sin incomodidades, dijo, con un tono de falsa eficacia, como si estuviera resolviendo un problema que él mismo había creado. Lo observé. No al hombre que estaba frente a mí, vestido con una camisa impecable y zapatos que costaban medio mes de mi pensión, sino al niño que un día me pidió que le enseñara a manejar. El que sudaba de nervios al pisar el embrague por primera vez, el que me miraba para saber si lo estaba haciendo bien. Ese niño ya no estaba. Y en su lugar había un adulto que no podía o no quería ver el insulto que me estaba lanzando con guante de seda. Dentro de mí, el dolor se arremolinó como una tormenta súbita. Me golpeó el pecho, me nubló la vista por un instante. Pero no lo dejé salir en forma de lágrimas ni de súplicas. En cambio, sentí como algo se acomodaba en su lugar, una claridad fría, precisa, como el filo de un vidrio recién roto. Sonreí. No fue una sonrisa de amargura ni de resignación. Fue una de esas sonrisas tranquilas que nacen cuando has cruzado un límite del que no hay regreso. Una sonrisa que los descolocó. Camila bajó la vista. Los suegros se miraron entre sí con una leve arruga de desconcierto en el entrecejo. No te preocupes, hijo, dije con voz suave, tan suave que parecía un gesto de ternura. Es una excelente idea. Muy práctica. Él pareció aliviado por mi respuesta, como si hubiera esperado resistencia. No sabía que mi aceptación era, en realidad, el primer paso de un plan que no imaginaba. El Uber llegó puntual, un sedán modesto, limpio, con un conductor joven que me saludó con respeto y se apresuró a abrirme la puerta. Antes de entrar, me giré hacia Julián. Que disfruten el viaje. El coche es muy cómodo. Fue una buena elección, dije, y me aseguré de que mi voz cargara con toda la ironía que mi serenidad disimulaba. Cerré la puerta. El clic resonó en mi interior como un cerrojo liberado. El auto arrancó y, a través del retrovisor, vi como la camioneta negra quedaba atrás, inmóvil, como una postal de un mundo al que ya no pertenecía, y que ya no me interesaba pertenecer. El conductor, curioso pero discreto, me lanzó una mirada por el espejo. ¿Todo bien, señora? Todo en orden, joven, respondí. Mejor imposible. Saqué mi bolso, buscando la libreta de números importantes. Entre ellos estaba el del Banco Central de Financiamiento. No era la primera vez que marcaba ese número,
En otras ocasiones había sido para consultar saldos, confirmar pagos. Hoy sería diferente. Marqué. La voz automatizada comenzó a guiarme por el menú. 1 para saldos, 2 para pagos, 3 para contratos de financiamiento. Presioné 3. Esperé. La música instrumental, esa que suena idéntica en todos los bancos del mundo, llenó el espacio entre mi decisión y su ejecución. Departamento de Financiamiento. Buenos días. Mi nombre es Verónica. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Verónica. Me llamo Teresa Guzmán. Quisiera obtener información sobre la cancelación de un contrato de financiamiento vehicular, dije, con el tono de una instructora de manejo explicando una maniobra delicada. La joven tecleó, su voz aún cordial. ¿Me puede confirmar su CURP, por favor? Recité los números de memoria, cada dígito un ladrillo en mi historial de responsabilidad. Gracias. Ya localicé su contrato. Corresponde a una SUV alemana, modelo X6-5, financiada a 48 mensualidades. Firmado hace 3 semanas. ¿Es correcto? Es correcto, Verónica. Y deseo cancelarlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora, como el vehículo ya fue entregado, la cancelación implica penalizaciones contractuales importantes, además de la devolución inmediata del vehículo. Conozco las condiciones, respondí. El coche fue un regalo, pero la persona que lo recibió ha demostrado no estar a la altura del espíritu con que fue entregado. El vehículo sigue a mi nombre y bajo la garantía del banco. No soy avalista. Soy la deudora principal y la propietaria legal. Quiero iniciar la devolución voluntaria y asumir las penalizaciones. Hubo silencio. No era la voz de una clienta desesperada, era la de una mujer ejecutando una decisión empresarial. Entiendo, señora Teresa. ¿Está segura de que no cambiará de opinión? Tan segura como que mañana saldrá el sol. El clic del teclado sonó como un sello invisible. De acuerdo. Voy a generar el folio para la solicitud de cancelación. Un analista de retención se pondrá en contacto con el beneficiario del vehículo, el señor Julián Guzmán, para programar la recolección. El proceso puede tardar algunos días, pero su solicitud ya está registrada. Gracias, Verónica. Ha sido muy eficiente. Colgué. El chofer del Uber me miró por el retrovisor, con los ojos muy abiertos. No preguntó. Yo tampoco expliqué. No hacía falta. Afuera, la ciudad se desplegaba como un tablero de ajedrez, pero yo ya había hecho mi movimiento. Y no había marcha atrás. En ese instante, pensé en la Teresa de hace años, la que habría bajado la cabeza, la que habría aceptado cualquier excusa por mantener la paz. Esa Teresa se había quedado en la banqueta, frente a mi casa. La que viajaba ahora, con la frente erguida y el corazón helado pero firme, era otra. No sabía todavía qué vendría después. Pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba otra vez al volante de mi propia vida. Si has llegado hasta aquí, sabes que la historia de Teresa apenas comienza, y lo que está por suceder te va a estremecer. Quédate hasta el final, porque cada decisión que tome a partir de ahora no solo cambiará su destino, sino que te hará reflexionar sobre el tuyo. Suscríbete para no perderte ni un segundo de esta historia que desnuda lo mejor y lo peor del corazón humano. Y mientras escuchas, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te viste obligado a tomar una decisión fría para proteger tu dignidad? Me encantará leerte. El Uber avanzaba lentamente por las calles, y cada semáforo parecía darme tiempo para saborear la decisión que acababa de tomar. No había prisa. Mi guerra no era de velocidad, sino de estrategia. Por la ventana veía gente cargando bolsas, niños corriendo tras un balón, señoras en la puerta de sus casas conversando con la naturalidad de quien no tiene que medir cada palabra. Ese mundo sencillo, el mío, se sentía más real que la escena de lujo y rigidez que había dejado atrás. Cuando el chofer giró hacia la avenida que conducía a la casa de campo de los del Valle, mi pecho se tensó. Podía imaginarlo todo, el portón imponente abriéndose con lentitud, la entrada flanqueada por árboles perfectamente alineados, y la camioneta negra llegando primero, brillando bajo el sol, con todos ellos bajando como si fueran la portada de una revista. Yo, entrando minutos después en un Uber modesto, sería la nota discordante, la mancha en la imagen que tanto cuidaban. Me vi a mí misma caminando sola hacia la mesa,
con las miradas evaluadoras de los invitados, los gestos condescendientes, las sonrisas forzadas. Me vi fingiendo que nada me importaba mientras tragaba canapé tras canapé, sintiendo la humillación subir como un fuego invisible. Y entonces, una náusea me subió por la garganta. La Teresa de antes lo habría soportado. La Teresa de antes habría bajado la cabeza, habría jugado el papel de la madre comprensiva para no arruinar el momento. Pero esa mujer se había quedado sentada en la banqueta de mi calle, viendo partir la camioneta. No, pensé. No voy a regalarles mi presencia para completar su cuadro perfecto. Joven, dije al conductor con voz firme, hubo un cambio de planes. ¿Podría dar la vuelta y llevarme de regreso a casa, por favor? Él me miró por el retrovisor, sorprendido. ¿No se va a quedar en la fiesta, señora? La fiesta, joven, ya terminó para mí. Vámonos a casa. El camino de regreso fue distinto. Ya no estaba invadido por recuerdos dolorosos, sino por un silencio útil. Un espacio que empezaba a llenarse con mis propios deseos. Cada kilómetro que nos alejaba de ese mundo de apariencias me acercaba a mí misma. Cuando llegamos, le pagué al chofer y le di una propina generosa. Él sonrió con amabilidad. Sea lo que sea, señora, espero que se solucione. Ya se solucionó, hijo. Ya se solucionó, respondí, y esta vez lo sentí de verdad. Entré a mi casa y, sin pensarlo, me quité el vestido azul marino. Era hermoso, pero pertenecía a un papel que ya no pensaba interpretar. Me puse un pantalón cómodo y una camiseta vieja, esa que usaba para cocinar cuando Julián era niño. Fui a la cocina y abrí la despensa. Saqué frijoles, harina de mandioca, chuletas y huevos. El olor del virado a Paulista empezó a llenar la casa, ese mismo aroma que un día Camila había calificado de bomba grasosa y rústica. Sonreí al recordar su cara de disgusto. Hoy, ese plato era mi pequeño acto de desafío. Mientras la sartén chisporroteaba, puse un disco viejo de Amparo Ochoa. Su voz fuerte y llena de vida comenzó a recorrer cada rincón de la casa. Cantaba sobre mujeres que se levantan después de caer, sobre la dignidad que no se negocia. Me senté en mi mesita de cocina con el plato humeante delante, y por primera vez en muchos años, disfruté no solo de la comida, sino de mi propia compañía. La paz duró hasta que sonó el teléfono fijo. El corazón me dio un brinco. Miré el identificador de llamadas. Era Julián. Dejé que sonara. 1, 2, 10 veces. Luego el silencio. Pero apenas unos minutos después, mi celular comenzó a vibrar con insistencia. Mensajes uno tras otro. Mamá, ¿qué está pasando? El banco me llamó. Dicen que van a venir por el coche. ¿Es una broma? Camila está teniendo un ataque de nervios. Estás arruinando el bautizo de tu nieto. Contesta ya. Leí cada mensaje con calma. Ninguno preguntaba cómo estaba yo. Ninguno mostraba preocupación por mi bienestar. Todo giraba en torno al coche, a la incomodidad de Camila, a la fiesta arruinada. Respiré hondo, sentí una calma casi fría y escribí una sola respuesta. Julián, no hay ningún malentendido. Fui yo quien canceló el regalo. Las personas que no tienen lugar para mí en su coche tampoco deberían tener lugar para mi dinero en su cochera. No me vuelvas a llamar por este tema. Que tengas una buena fiesta. Presioné enviar y apagué el celular otra vez. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era un vacío incómodo. Era la primera piedra de un muro nuevo que estaba construyendo, uno que me protegía y me devolvía el control. Me serví un segundo café y me recosté en mi sillón, escuchando cómo Amparo seguía cantando. El aroma del plato aún flotaba en el aire. Afuera, la tarde caía lenta, y yo sabía que lo que acababa de hacer no era solo un acto de rebeldía. Era una declaración de independencia. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si la decisión que había tomado la víspera hubiera limpiado una ventana que llevaba años cubierta de polvo. Me preparé un café fuerte y me senté en la terraza. La calle estaba tranquila, los vecinos en sus rutinas de siempre. Fue entonces cuando mis ojos se toparon con algo que parecía insignificante, el periódico del día, doblado en la puerta. Lo abrí sin prisa, hojeando las noticias con desinterés, hasta que, en una esquina de la sección de turismo, vi un anuncio pequeño pero vibrante. Excursión a ciudades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes.
Un viaje al corazón de Brasil. Me quedé mirándolo más de la cuenta. Aquellas palabras me devolvieron una promesa lejana. Rogelio y yo habíamos soñado con recorrer esas calles empedradas, con contemplar las iglesias barrocas y los ángeles de piedra. Pero la vida, siempre tan insistente con sus cuentas y urgencias, nos lo impidió. Después, la soledad y la rutina ocuparon el lugar del sueño. Me incliné hacia adelante y recorté el anuncio. Lo dejé sobre la mesa como quien coloca una llave en medio de una puerta cerrada. El teléfono fijo sonó, sacándome de mis pensamientos. Era don Ernesto, mi vecino. Su voz estaba cargada de chisme fresco. Doña Teresa, no lo va a creer. Una grúa se acaba de llevar ese carro negro de su hijo. Lo tenían mal estacionado allá en el fraccionamiento. La esposa, la tal Camila, armó un escándalo, gritaba, llamaba a alguien por teléfono. Un show, doña Teresa. No pude evitar una sonrisa pequeña y serena. ¿En serio? Qué curioso, ¿no? Estos créditos de ahora, tan complicados. Colgué con cortesía. Sentí que una justicia invisible, callada, había puesto las piezas en su lugar. La camioneta, símbolo de mi humillación, ahora salía de escena ante los ojos de todos. La tarde me encontró mirando otra vez el recorte del periódico. No lo pensé demasiado. Tomé el teléfono y marqué el número de la agencia. Buenos días, Agencia Caminos de Brasil. ¿En qué le puedo ayudar? Respondió una voz joven y entusiasta. Buenos días. Me llamo Teresa. Vi el anuncio de la excursión a Minas Gerais. Quisiera saber si aún hay lugares para la próxima salida. Hubo un silencio breve mientras revisaban. Sí, señora Teresa, quedan 2 asientos para el lunes que viene. Son 5 días, incluye transporte, hospedaje y visitas guiadas. ¿Viaja acompañada? Respiré hondo. La respuesta me salió casi como un suspiro liberador. No. Viajo sola. Perfecto. ¿Quiere reservar? Sí. Quiero mi lugar. La semana previa al viaje se convirtió en una especie de renacimiento. Abrí mi armario y saqué ropa cómoda. Pantalones ligeros, un par de blusas frescas, un chal para las noches de montaña. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de que este viaje era para mí, no para agradar a nadie ni cumplir con ninguna obligación. El viernes, mientras guardaba el último par de zapatos, sentí que estaba empacando algo más que ropa. Estaba guardando las piezas de mi nueva vida. El lunes, al amanecer, llegué al punto de encuentro con una maleta pequeña y el corazón acelerado. Me encontré con un grupo variado, parejas jubiladas, viajeros solitarios, y entre ellos, una mujer de mirada viva y sonrisa amplia que se presentó como Elena. Primera vez en Minas, me preguntó mientras subíamos al autobús. Primera vez viajando sola en 50 años, respondí. Sus ojos brillaron con complicidad. Durante el trayecto, entre montañas verdes y pueblos pintorescos, Elena me fue contando historias de cada lugar. Descubrí que era maestra de historia jubilada, apasionada por el ciclo del oro y la arquitectura colonial. Y, poco a poco, entre una parada para probar pan de queso y una explicación sobre Aleijadino, mi propia historia comenzó a salir de mi boca. Le conté de Julián, de Camila, del coche, del Uber. Ella me escuchó como si estuviera frente a un manuscrito antiguo que merecía cuidado y atención. Querida mía, dijo al final, con tono reflexivo, las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para ser el cimiento invisible sobre el que otros construyen sus palacios. Pero sin cimiento, el palacio se viene abajo. Lo que hiciste no fue venganza, fue un acto de ingeniería. Probaste la estructura del amor de tu hijo, y descubriste que estaba hecha de material barato. Sus palabras me atravesaron como un rayo de lucidez. El momento cumbre llegó en Congonjas, frente a los profetas de piedra. Me quedé allí, mirando las figuras talladas con dolor y enfermedad, pero que se alzaban hacia el cielo con dignidad inquebrantable. No eran hermosas a pesar de sus imperfecciones. Eran hermosas por ellas. En ese instante entendí que yo había pasado la vida intentando ser perfecta para Julián, ocultando mis grietas, suavizando mis bordes. Y al hacerlo, me había vuelto pequeña. Regresé a casa 5 días después, con el corazón lleno de nuevos paisajes y una certeza: no volvería a encogerme para caber en la vida de nadie. La casa estaba en silencio aquella mañana.
El viaje a Minas Gerais aún flotaba en mi memoria como un perfume persistente, y me sentía más ligera, más fuerte. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando el timbre sonó con una insistencia que rompió la calma. Al abrir la puerta, me encontré con una figura que tardé en reconocer. Era Camila. Pero no era la Camila impecable, de cabello perfectamente planchado y maquillaje de revista. No. Frente a mí estaba una mujer ojerosa, con el rostro hinchado por el llanto y los hombros caídos. Tía Teresa. Su voz estaba rota, entrecortada. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado para dejarla pasar, pero no le ofrecí asiento. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando alrededor, como si buscara algo familiar que la sostuviera. Sus ojos se detuvieron en la ventana, notando la ausencia de la camioneta negra. Vine a pedirle perdón, dijo al fin, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Sé que lo que hicimos fue horrible. Mis papás, ellos pueden ser muy clasistas. Y yo dejé que la presión de ellos, y mis propias inseguridades, nos llevaran a hacerle algo tan feo. Yo la observaba en silencio. Sus palabras estaban bien ensambladas, como un discurso ensayado. La actuación de la nuera arrepentida. Pero en su tono había algo hueco, una fragilidad demasiado calculada. Estábamos muy preocupados por usted, continuó, bajando la mirada. Cuando desapareció, nos desesperamos. Julián está hecho pedazos. No come, no duerme. Él la ama. Suegra. Nosotros la amamos. Solo queremos arreglar todo. Su voz tembló justo en el momento en que levantó la vista para medir mi reacción. Yo seguía inmóvil, como quien escucha una canción conocida pero sin dejarse llevar por la melodía. Entiendo, respondí finalmente, con un tono neutro. ¿Y cómo piensan arreglarlo? Sus ojos brillaron, convencida de que me tenía en sus manos. Bueno, lo del coche fue un malentendido horrible. El banco se portó muy duro. Pero, si usted hablara con ellos, si les explicara que fue un impulso y que ya se arrepintió, estoy segura de que activarían el crédito y podríamos volver a ser una familia. Le prometo que a partir de ahora todo será distinto. Ahí estaba. El núcleo verdadero de su visita. No era el arrepentimiento, ni la preocupación, ni el deseo de reconciliación. Era el coche. Ese símbolo de estatus que habían perdido y que necesitaban recuperar, no por amor, sino por conveniencia. Entonces, y solo entonces, caminé hasta mi sillón y me senté, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Se acomodó en la orilla, nerviosa. Camila, empecé, pero ya no con el tono de una suegra herida, sino como una mujer que va a cerrar un trato en condiciones que no le favorecen al otro. Tu actuación fue excelente, realmente convincente. Pero ya no compro lo que estás vendiendo. Su cara se tensó. ¿Cómo que no? No desaparecí, Camila. Me fui de viaje. Fui a Minas Gerais, un lugar que siempre quise conocer. Y fue maravilloso. Descubrí que mi propia compañía es mucho más grata que la de quienes me valoran solo por lo que les puedo dar. Me incliné un poco hacia adelante. Esta conversación no tiene que ver con tus papás, sino con las decisiones que tú y Julián tomaron. Dos adultos que eligieron humillarme. Me levanté y fui hacia la repisa. Tomé una pequeña escultura de piedra jabón que traje del viaje, un ángel chueco y hermoso. No voy a llamar a ningún banco, Camila. El regalo fue cancelado porque el respeto se canceló antes. El coche, el crédito, las multas. Todo eso ahora es consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron. Y los adultos responsables enfrentan las consecuencias de sus actos. La máscara de arrepentimiento se desvaneció de su rostro, dejando ver la furia que se escondía debajo. Entonces, ¿así va a ser? ¿Está dispuesta a arruinarle la vida a su propio hijo solo por un capricho de señora orgullosa? Sonreí con calma. Al contrario. Por primera vez le estoy dando la oportunidad de hacer su propio camino sin mis atajos económicos. Y eso, querida, no es destruir. Es el acto de amor más grande que una madre puede tener. Fui hasta la puerta y la abrí. Creo que nuestra conversación ha terminado. Que tengas un buen día. Se levantó con movimientos bruscos, me lanzó una mirada de odio impotente y salió dando un portazo. El golpe retumbó en toda la casa, pero no me afectó. Me quedé mirando mi ángel de piedra, pensando que, igual que él,
Yo también había aprendido a sostenerme con dignidad, aunque las alas estuvieran torcidas. Sabía que la batalla no había terminado. El siguiente movimiento no sería de lágrimas ni de súplicas. Sería formal, frío y posiblemente más violento. Pero yo estaba lista. La puerta que Camila había azotado todavía resonaba en mi memoria, pero no como una amenaza. Sonaba más bien como un aviso. La guerra fría de sonrisas forzadas y palabras envenenadas había terminado. Lo que venía ahora sería abierto, directo, y yo pensaba recibirlo de pie. Esa misma noche, antes de que la duda pudiera colarse por alguna rendija, abrí mi agenda y escribí en letras grandes: llamar al doctor Salazar. Él no era solo un abogado, era un estratega. Lo había visto desarmar casos con la calma de un cirujano y la precisión de un relojero. A la mañana siguiente, marqué su número. Doctor Salazar, buenos días. Habla Teresa Guzmán. Ayer vino mi nuera a visitarme. No omití detalles. Lloró, pidió perdón, dijo que me amaban, pero todo era para que reactivara el financiamiento del coche. Y cuando me negué, dejó ver su verdadero rostro. Él escuchó en silencio hasta que terminé. Era de esperarse, dijo finalmente. Intentaron apelar a su lado emocional y no les funcionó. El siguiente paso será legal. Van a usar la única carta que les queda, tratar de descalificarla. Alegarán incapacidad, derroche, senilidad, lo que sea para convencer a un juez de que usted ya no puede manejar su propio patrimonio. Sus palabras me cayeron como una ráfaga fría, pero no me encogieron. ¿Y qué hacemos?, pregunté, no por miedo, sino por anticipación. Nos adelantamos, respondió, firme. Vamos a armar un caso tan sólido sobre su capacidad y su independencia que su demanda dará risa antes siquiera de ser entregada. Mientras tanto, siga con su vida. Viaje, vaya a sus clases, véase con sus amigas. Cada acto de independencia suya será un ladrillo más en nuestro muro de defensa. Colgué con una determinación nueva. Si querían convertirme en una anciana indefensa, les mostraría justo lo contrario. Esa misma semana me inscribí en clases de aquagym en el club del barrio. La primera mañana, el agua tibia, las risas y las conversaciones animadas de otras mujeres me envolvieron como un abrazo. Éramos viudas, divorciadas, madres y abuelas, pero sobre todo, éramos sobrevivientes. Allí conocí a las Liberadas, un grupo de viudas entusiastas que cada viernes elegía un restaurante distinto para almorzar. Me uní a ellas sin dudarlo. Durante años, había sido yo la que se quedaba en casa para ahorrar, comiendo las sobras para no desperdiciar nada. Ahora, me descubrí probando platos que ni siquiera sabía pronunciar. Cada bocado era una victoria pequeña pero deliciosa. Mientras mi vida social florecía, la batalla legal se iba gestando en silencio. Una mañana, el cartero dejó en mi buzón un sobre grueso, con el membrete elegante de uno de los despachos más caros de la ciudad, Bufete Jurídico de los del Valle. Abrí el documento en la mesa de mi cocina, como quien examina un veneno que ya sabe que no va a beber. El texto, escrito con la cortesía gélida de un verdugo, invitaba cordialmente a una reunión para tratar el bienestar y la estabilidad financiera de la señora Teresa Guzmán. Alegaban profunda preocupación por mis decisiones recientes, apresuradas y potencialmente perjudiciales para su patrimonio. La máscara de preocupación no lograba ocultar la verdadera intención: crear el registro escrito de que dudaban de mi capacidad. Sin perder tiempo, llamé al doctor Salazar y le leí el contenido palabra por palabra. Perfecto, dijo él, con esa calma que me tranquilizaba. Esto es exactamente lo que esperábamos. Déjeme la respuesta a mí. 2 días después, llegó a mis manos la carta que él había enviado. Era una obra de arte. Agradecía la preocupación mostrada, pero informaba que mi salud mental y mi situación financiera eran óptimas, respaldadas por diagnósticos y documentos que serían presentados en el momento adecuado. Además, advertía que cualquier intento de coacción o de cuestionar mi capacidad sería respondido con acciones legales por daño moral, e incluía una lista detallada de los préstamos y apoyos económicos que la joven pareja había recibido de mis cuentas durante los últimos años. La respuesta era un golpe limpio, seco, directo a la mandíbula. Después de ese cruce de cortesías envenenadas, el otro lado guardó silencio. Por ahora. Pero yo sabía que el silencio no era paz.
Era solo una tregua. Mientras tanto, me dediqué a seguir llenando mi vida de movimiento. No solo para mostrar que estaba activa, sino porque me estaba descubriendo, y me gustaba lo que veía. Volví a dar pequeñas clases particulares de manejo a jóvenes del barrio, más por placer que por necesidad. Recuperé el hábito de caminar al parque al atardecer, saludando a los mismos vecinos que me habían visto años antes correr siempre con prisas. Y cada vez que veía una camioneta negra pasar por la calle, ya no sentía la punzada en el estómago. La veía como un recordatorio de que, a veces, perder algo que creías indispensable es el único camino para ganar lo que realmente importa. La guerra estaba lejos de terminar, pero yo ya no era la mujer que temía el siguiente ataque. Era la que se estaba preparando para devolverlo. No hizo falta que yo moviera un dedo. La caída de Julián y Camila comenzó sola, como un edificio mal construido que se derrumba con el primer viento fuerte. Y lo más irónico era que ese viento no lo había provocado yo, solo había retirado los cimientos que llevaban mi nombre. El primer temblor fue el pago atrasado de la renta del departamento de lujo. Lo supe por Elena, mi amiga historiadora, cuya sobrina vivía en el mismo piso que ellos. Según me contó, el administrador del edificio dejó un aviso en la puerta, visible para todo el pasillo. En un mundo de apariencias, eso era como un grito. Después vino la bola de nieve de las tarjetas de crédito. Durante años, esas cuentas habían sido alimentadas por mi generosidad disfrazada de ayuda y, de repente, la fuente se había secado. Los restaurantes caros, la ropa de marca, las escapadas de fin de semana, todo se volvió imposible de mantener. Las peleas, que antes sabían disimular con sonrisas y fotos cuidadosamente editadas, empezaron a escaparse a través de las paredes. Vecinos curiosos hablaban de discusiones hasta altas horas, de gritos que atravesaban la alfombra gruesa y las puertas blindadas. Una tarde, Elena llegó a mi casa con una expresión que mezclaba satisfacción y sorpresa. «Te vas a enterar de algo», me dijo, mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Camila se fue. Regresó a casa de sus padres con Lucas. Me quedé inmóvil un momento, procesando la noticia. ¿Y Julián? Se quedó en el departamento. Al parecer, el contrato está a su nombre y no puede romperlo sin pagar una multa enorme. Pero, según dicen, ya no tiene cómo sostenerlo. El comentario de Elena vino acompañado de un dato que me provocó una sonrisa amarga. La madre de Camila, en plena reunión familiar, había dicho que la culpa de todo era el mal matrimonio de su hija con un tipo que no tenía ni dónde caerse muerto y que vivía a expensas de una madre de clase media. Ahí estaba la ironía en su forma más pura. Yo, la mujer que nunca había sido lo bastante buena para ellos, ahora era la excusa perfecta para encubrir el fracaso de su hija. Pasaron los meses. El otoño tiñó las calles de tonos ocres y el invierno, aunque menos crudo que otros años, trajo consigo una quietud fría. Lucas cumplió su primer año en medio de ese silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Un día, encontré en mi buzón un sobre grueso, con un diseño floral y un lazo dorado. Lo abrí para descubrir una invitación formal. Lucas' primer cumpleaños. En la portada, una foto del niño sonriendo, vestido con un pequeño traje blanco. La fiesta sería en la casa de los del Valle, por supuesto. Me quedé mirando la tarjeta por un largo rato. Mi corazón se encogió al pensar en mi nieto, en lo que me estaba perdiendo. Pero la memoria de cada humillación, de cada gesto calculado para hacerme sentir menos, estaba demasiado fresca como para ignorarla. No iba a volver a poner un pie en ese territorio enemigo, no para ser tratada como un adorno prescindible en la celebración de sus vidas. Mandé un regalo costoso a través de una tienda de prestigio, envuelto con papel fino y un lazo perfecto. Con él incluí una tarjeta sencilla. Para Lucas, con todo mi amor. Abuela Teresa. Y no fui. En el silencio de mi casa, esa tarde, me serví un café y encendí la radio. Escuché música suave mientras imaginaba la fiesta, los brindis, las conversaciones llenas de autopromoción, las miradas furtivas evaluando quién llevaba qué regalo. Y supe que mi ausencia hablaría más fuerte que cualquier palabra. La ausencia, cuando es elegida, no es vacío, es un muro. Un muro que protege, que delimita, que recuerda a los demás dónde termina su mundo y dónde empieza el mío. Seguí con mi vida. Las clases de aquagym, los almuerzos con las liberadas, las caminatas por el parque.
A veces, en medio de una conversación, alguien sacaba el tema de Julián y yo respondía con frases cortas, sin dramatismo, sin rencor. Porque la verdad era que, poco a poco, estaba aprendiendo a vivir sin el peso constante de rescatarlo. Y mientras él se debatía en el naufragio de su propio barco, yo me dedicaba a navegar el mío. Era una mañana fría, de esas en las que la neblina cubre las calles como si el mundo estuviera guardando un secreto. Había salido al jardín para recoger unas ramas secas cuando vi al cartero detenerse frente a mi portón. Me saludó con un gesto y me entregó un sobre blanco, pesado, con mi nombre escrito a mano. No había remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Me quedé un momento con el sobre en la mano, sintiendo el latido acelerado en las yemas de mis dedos. Lo abrí despacio, como si temiera que las palabras dentro pudieran herirme físicamente. Mamá. Comenzaba. Decía que estaba pasando por un momento difícil, que Camila lo había dejado y que no sabía cómo recuperar el rumbo. Reconocía, con una timidez que parecía más una obligación que un arrepentimiento real, que había cometido errores, que había permitido que otras personas influyeran demasiado en su vida y en su forma de tratarme. Pero lo que más me llamó la atención fue la súplica disfrazada de confesión. No te pido dinero, solo quiero verte. Necesito hablar contigo. Volví a leer esa frase varias veces. No pedía dinero, pero yo conocía ese guión de memoria. Siempre empezaba así. Primero, el acercamiento emocional, luego la historia trágica, y finalmente la petición que, según él, era imposible rechazar. Dejé la carta sobre la mesa del comedor y me preparé un té. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el vapor ascendía en espirales lentas. En mi cabeza se mezclaban imágenes. Julián niño, corriendo hacia mí con las manos llenas de barro. Julián adolescente, desafiando cada una de mis reglas. Julián adulto, mirándome sin ver, como si yo fuera un mueble más en la sala. Me dolía, claro que me dolía. El amor de una madre no desaparece con los años ni con las heridas, pero aprende a protegerse. Y el mío había aprendido demasiado bien. Esa tarde, llamé a Elena. Le conté sobre la carta, y ella, con esa voz que siempre parece tener una llave para abrirme los ojos, me dijo: Tere, la pregunta no es si lo quieres ver. Es si estás dispuesta a volver a entrar en el mismo ciclo de siempre. Me quedé en silencio, porque sabía que tenía razón. Guardé la carta en un cajón, no por desprecio, sino porque necesitaba tiempo para decidir. No respondí, ni ese día, ni la semana siguiente. Me dediqué a mis rutinas, a mis amigas, a mis pequeños proyectos. Pero entonces, un domingo por la mañana, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él. Más delgado, con la barba descuidada y los ojos cargados de algo que no sabía si era tristeza o cansancio. Mamá, dijo, y en esa única palabra había un peso que me obligó a abrirle paso. Se sentó a la mesa, las manos entrelazadas. Me habló de su vida desde que Camila se fue, de cómo había intentado sostenerlo todo y cómo cada intento lo había hundido más. Me dijo que había recordado cosas de nuestra vida juntos, momentos en los que yo había sido su único refugio. Yo lo escuchaba, pero no con el corazón abierto como antes, sino con una distancia que había aprendido a cultivar. Había amor, sí, pero también una claridad nueva, no podía volver a perderme en él. Mamá, repitió, esta vez con un hilo de voz. ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos, buscando algo que no fuera solo necesidad o conveniencia. Y en lo profundo, creí ver una chispa. Pequeña, temblorosa, pero real. Eso depende de ti, le dije finalmente. Yo ya estoy en paz. No pienso retroceder. Se quedó en silencio, como si estuviera digiriendo mis palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que llenarlo de explicaciones o consuelos. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Afuera, la neblina comenzaba a disiparse y un rayo de sol se colaba entre las nubes. Era un buen presagio. Pasaron semanas desde aquella visita. No hubo llamadas insistentes, ni mensajes pidiendo explicaciones. Julián, quizás por primera vez en su vida, había entendido que yo no estaba dispuesta a seguir el mismo guión de siempre. Mientras tanto, mi vida continuaba. Las mañanas en el jardín, las tardes leyendo en mi sillón favorito,
las noches compartiendo risas con Elena y las chicas del club. Había descubierto una paz que no recordaba haber sentido en años, una calma que no dependía de nadie más que de mí. Una tarde, mientras regaba mis rosales, escuché pasos en la entrada. Era Julián otra vez. Esta vez, traía en la mano una maceta pequeña con una planta joven. «Es para ti», dijo. Me dijeron que crece fuerte si se cuida bien. Lo acepté, sintiendo que no era solo un regalo físico. Era un símbolo. Una manera de decir que él también quería intentar crecer. Hablamos un rato, sin culpas ni reproches. No me prometió cambios inmediatos ni juró que todo sería distinto. Y curiosamente, eso me hizo confiar más en sus palabras. Había honestidad en su incertidumbre. Cuando se fue, dejé la maceta en el alféizar de la ventana, justo donde la luz de la tarde la alcanzaría cada día. Y pensé, quizás este sea el verdadero comienzo. No uno de esos que se anuncian con fuegos artificiales, sino los que germinan despacio, bajo tierra, hasta que un día, sin darte cuenta, florecen. Me di cuenta de que el lugar que tanto había reclamado en su vida, no era el que más importaba. El lugar que siempre fue mío estaba aquí, en mi casa, en mi piel, en mi voz. En mi capacidad de levantarme cada día con la certeza de que merezco respeto, amor y paz. No sé qué pasará después. No sé si Julián y yo volveremos a ser tan cercanos como alguna vez fuimos. Pero sí sé que ya no necesito su aprobación para sentirme completa. Y eso, para mí, es la mayor victoria. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Me quedé en la puerta, viendo cómo la luz acariciaba las hojas de mi nueva planta. Sonreí. Porque, aunque no lo supiera, esa tarde Julián no me había devuelto un lugar en su vida, sino que me había recordado que nunca lo perdí en la mía. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y, cuando termines, mira los videos que aparecerán en tu pantalla. Estoy segura de que te van a emocionar tanto como este. Y, por favor, comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad y la paz no se negocian. Porque a veces, un relato así puede cambiar una vida.